Buenas, venimos, le traemos la noticia de la buena nueva del cielo a la tierra. Hoy le vamos a compartir el capítulo 15 del libro de Génesis. Le presento aquí a mi hermano Omar, el cual nos va a leer el capítulo 15, una parte, y después me pongo yo a leer otra parte. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga de una manera especial y poderosa en esta tarde. Les voy a compartir el texto y luego vamos a la explicación, guiados por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Génesis capítulo 15. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor, Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: No me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor le llevó fuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, y si te es posible contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia, y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra, para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó: Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Versículo 12. A la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tu padre en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los egeseos y los jebuseos. Amén, amén. Vemos que este capítulo 15 de Génesis, vemos un encuentro prolongado, una conversación entre Dios y Abraham, donde Abraham hace una serie de preguntas un poquito como difíciles, diciéndole a Dios que cómo sería eso, de la promesa de él que le había prometido, era de toda la promesa que Dios le había hecho sobre su descendencia y la tierra. Abraham está un poco, digamos, desesperado, pero también un poco, digamos, con nervio, porque antes, en el capítulo 14, habían venido de una batalla. Y él pensaba que de pronto el enemigo iba a tomar venganza o iba más tarde a volver a atacar. Entonces es un temor que Abraham tenía. Por eso Dios le va diciendo en el versículo 1: ten calma. O sea, lo estaba como tranquilizando, que él iba a ser un escudo, o sea, que Dios iba a ser su protector que iba a cuidar de él en todo lo que él
lo que él necesitaba, pero que también él iba a ser su galardón, una promesa que le iba a dar grande. Su galardón en sí puede decir que Dios era el galardón de él, o sea, que nuestro galardón sea Dios, que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios, que todo lo que hagamos en obediencia y con fe, Dios estará con nosotros respaldándonos. Y más adelante vendrá la recompensa. Amén. Ese En sería el el tiempo. galardón, la Sí. presencia del Señor en cada vida. Sí, ¿verdad? Cada aquel que se esmera y se esfuerza por agradarlo a Él. ¿Qué más recompensa que el Señor en la vida del creyente? Amén. Vemos en el versículo 2 que el Señor le dice a Abraham, dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Porque el Señor ya en el 1 le había dicho que le iba a dar una gran recompensa. Pero ¿qué me darás? Oh Señor, ¿qué me darás? Puesto que estoy sin hijos. Pero entonces aquí vemos en el versículo 2, de modo que sugirió aquí Abraham, cuando le dijo que él no tenía hijos ni tenía descendencia, que el heredero iba a ser un siervo, un criado, Eliezer de Damasco. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Entonces Abraham le sugiere al Señor, Señor, tú me vas a dar una recompensa, me vas a dar esto y lo otro, pero Señor, pero mi heredero va a ser como en sugerencia lo está haciendo Abraham, mi heredero va a ser un siervo, pero el Señor rechazó esa idea. La rechazó. ¿Por qué la rechazó? De modo, el Señor rechazó esa idea de Abraham, de modo que le promete, ahí donde el Señor le promete, da una promesa, le promete un hijo con su esposa estéril. ¿Sabemos cuál era la esposa de Abraham? Era Sara. Sí, Sarai, en ese tiempo Sarai. La grandeza de Abraham, aquí hay una grandeza de Abraham que la debe tener todo creyente. ¿Cuál es la grandeza del creyente? Creer. Aún sin ver las promesas hechas realidad, es creer. En este caso, Abraham creyó en Dios. Y esa es la fe, la que se cuenta, la que Dios le contó a Abraham por justicia. Por eso ahí vemos que Amén. Ahí vemos, hermano, una de las verdades más profundas de la fe cristiana y la relación entre Dios y el hombre y la humanidad. Dios promete a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, que no la alcanzarían que será capaz de contarla. Pero que vemos a Abraham, lo que te dice, creyó. Amén. Creyó, y eso es contado como justo, como Amén. justicia. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Que cuando nosotros creemos en Dios, ponemos nuestra confianza en Él y obedecemos, Dios cumple su promesa. Amén, amén. Vemos en el versículo 6 también, que es la primera vez en este versículo 6, es la primera vez en las Escrituras que se mencionan la fe y la justicia al mismo tiempo. La fe la tenía Abraham, también le fue contado por justo. ¿Por qué? Porque creyó, esa es la fe. La fe significa, ¿qué significa? La fe significa confianza o seguridad en. Así que creer significa también perseverar en la confianza, al manifestar una fidelidad y obediencia. Esa era la clase de fe que tenía Abraham. Esa es la clase de fe que debemos de tener nosotros como pueblo de Dios, como creyentes. Pese a la situación, pese a la adversidad, a lo que está ocurriendo en el momento, Dios me habla, yo me apropio de las palabras y las promesas de mi Señor y le creo. Esa fe la tenía Abraham, esa fe la debemos de tener nosotros. Amén. Amén, hermano. Sí, pues vemos que por la fe y la obediencia somos justificados, no por nuestra propia obra, Amén. sino por la gracia de nuestro Señor. Amén. También vemos más adelante como que Dios le anuncia a Abraham que su descendencia será esclava en tierra ajena, en misión. Eso puede tener algo significativo, eso es como una profecía. Dios le está preanunciando un preanuncio. La esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Esta historia es uno de los relatos más significativos en el Antiguo Testamento, la historia del pueblo. Dios no solo anuncia la esclavitud de los hebreos en tierra de faraones, sino que también la liberación, su liberación y su posterior entrada a la tierra prometida, que ya podemos saber que es Canaán.
Es que vemos, hermano, de que Dios hace promesas, pero es que también las promesas pueden traer situaciones, pueden traer circunstancias que el creyente va a vivir en el transcurso del tiempo. Pero, ¿qué promete el Señor? Que a pesar de que vengan circunstancias, penurias, vengan tantas cosas, Él va a estar con nosotros y luego va a traer un tiempo de liberación, un tiempo de bendición, un tiempo de libertad, un tiempo de gozo, un tiempo de paz. Aquí el Señor le estaba diciendo a Abraham, Sí, esta nación va a ser esclava, pero yo voy a hacer justicia con esta nación y también voy a tratar con estas personas que los van a esclavizar. Igualmente van a estar esclavos, pero después de un tiempo yo los voy a sacar libres y los voy a sacar en bendición. ¿Cuántas veces a nosotros como creyentes el Señor nos ha prometido en medio de la circunstancia de esclavitud o situaciones que estamos viviendo, de que un tiempo después nos hará libres si permanecemos en fe, en justicia, en obediencia, confiando en Él, pese a lo que estemos viviendo en el presente? Nuestro futuro, si permanecemos en Dios, será mucho mejor y será en bendición. Amén. Amén. ¿Qué significa justicia? Justicia significa estar en una buena relación con Dios y con su voluntad. Abraham tenía una buena relación con Dios y tenía obediencia. Eso significa justicia. Usted y yo como creyente estamos viviendo esa relación con Dios. Estamos viviendo en obediencia con Dios aún en estos tiempos. Eso no puede faltar en la vida del creyente. Amén. También nos invita a tener, este versículo nos invita a tener paciencia y perseverancia Amén. Gloria al en las Señor. pruebas y dificultades. Israel vivió periodos oscuros y difíciles en Egipto y en el desierto también. Pero si vivimos en obediencia y ponemos nuestra confianza en Dios, Dios en su grandísima misericordia, Él es poderoso y Él no olvida su promesa y Él hará. Amén, gloria al Él Señor, hará. amén. En el 5:18 vemos que el Señor hizo un pacto, porque es que este Génesis habla de una promesa, primero, empezando los primeros versículos, habla de una promesa, y luego habla de un pacto. El Señor hizo un pacto con Abraham, consistía en tomar los animales sacrificados, partidos por la mitad y poner cada mitad enfrente de la otra. Después de ese convenio o pacto, las dos partes que celebraban caminaban entre las mitades del animal sacrificado. ¿Qué significaba esto? Que si ellos no cumplían con el pacto, con la promesa del pacto, perecerían al igual que los animales sacrificados. Pero vemos que en el Antiguo Testamento se hacía un ritual entre las dos partes que presentaban un pacto, que hacían un pacto. Pero el que estaba en menores condiciones siempre era el que estaba en mayores condiciones siempre era el que pasaba por la mitad de los animales sacrificados o el animal sacrificado. En este caso lo iba a hacer Abraham, pero Dios tomó su parte, Dios quiso pasar él por la mitad de los animales, porque el único que pacta y cumple con su palabra y no varía su palabra es el Dios de poder, el Dios de amor y misericordia, el cual que pasó por la mitad de los animales. Hermano, ahí devolviendo un poquito también en el versículo 15, Dios promete a Abraham una muerte pacífica, Amén. en paz, como el final de una vida plena. Esto significa que Abraham morirá feliz y en paz y será reunido con su antepasado, ya sea después de la muerte, con su antepasado. Eso también sería bueno destacar sobre este. Amén. Y sobre lo que usted habló de las promesas de Dios nos dan esperanza. Nos recuerda que aunque tengamos que enfrentar malas circunstancias, Dios siempre tiene un plan y un propósito y nos moldea o perfecciona a través de esa misma prueba. Amén, amén. En la parte donde vemos los animales sacrificados y una de las dos partes pasando en medio de los animales, en este caso el Señor, significa que el Señor está rectificando que sus palabras son veraces, que sus promesas se cumplen. Porque también dice que se presentó la hornilla humeante y la antorcha encendida en medio de estos dos animales, en medio de estos animales sacrificados, perdón. Pero ¿qué representaban esta antorcha? ¿Qué representaba esta hornilla?
humeante, representaban la presencia de Dios. Obsérvese aquí que aunque en un pacto se establecen responsabilidades para ambas partes, en este caso solo Dios pasó entre los cuerpos de los animales sacrificados y separados. Dios estableció las promesas y obligaciones del pacto y porque Él cumple. Y Abraham solo ¿qué tenía que hacer? Obedecer. Así nos pasa a nosotros. Dios promete, nosotros ¿qué debemos de hacer? Obedecer. Amén. Oremos en esta tarde. El Señor ha traído hoy su palabra para su pueblo. Démosle honra y gloria al Señor y continuemos agradándolo a Él y esforzándonos por vivir una vida que a Él le agrade. Amén. Amén. Señor y Padre amado, en esta tarde te damos honra y gloria, Señor, porque has traído una palabra fresca a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Honramos y exaltamos tu nombre, queremos vivir para agradarte a ti, Señor, hasta el fin de nuestros días, Señor. Te damos honra y gloria en esta tarde y te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra y por tu misericordia, Señor. Honra y gloria sean dadas a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, hermano, por su palabra. Gracias a todo el mundo. Bendiciones. Feliz tarde.